Continuando con el curso de Fisiología Humana, el día de hoy vamos a hablar sobre la parte introductoria, el capítulo de Fisiología Cardiovascular. Yo soy el docente Álvaro, así que comencemos, chicos. Dos puntos vamos a tocar como introducción del sistema cardiovascular. El primero es la circulación coronaria. ¿A qué se le llama circulación coronaria? Al flujo sanguíneo por las arterias del mismo nombre. Arterias que sirven para irrigar, nutrir y enviar oxígeno al miocardio en el corazón. El flujo sanguíneo que mantienen estas arterias coronarias, que son la coronaria derecha y la coronaria izquierda, es un flujo de más o menos 60 a 70 mililitros de sangre por minuto por cada 100 gramos de tejido cardíaco. Esto es equivalente al 5% de todo el gasto cardíaco que sale por la arteria aorta. 5% del gasto cardíaco, entonces, está destinado para irrigar al miocardio en el corazón. Las arterias coronaria derecha y coronaria izquierda, a su vez, tienen diferentes ramas. Estas ramas son estudiadas en el curso de anatomía. Te invito a que las revises si es que desconoces cuáles son sus nombres. Estas arterias coronarias finalmente van a, dependiendo de cuál de ellas dos, la derecha o la izquierda, dé como rama a una arteria llamada interventricular posterior, llamaremos a ello circulación de tipo dominancia derecha o circulación de tipo dominancia izquierda. Repito, hay una arteria que se llama interventricular posterior o descendente posterior. Si esa, en algunos corazones, es rama de la coronaria derecha, se llamará corazón con dominancia derecha. Y eso sucede en el 67% de personas. En cambio, si la arteria, que es la descendente posterior, es rama de la coronaria izquierda, se llamará corazón con circulación coronaria con dominancia izquierda, que ocurre en un 15%. Y en un 18%, que no es nada despreciable, de los pacientes, ocurre que esa descendente ventricular posterior es producto de la fusión de la coronaria derecha con la coronaria izquierda. Y a eso le llamaremos corazón con codominancia. El corazón, a diferencia de los otros tejidos, recibe más flujo sanguíneo cuando está en la fase de relajación. El flujo sanguíneo aumenta hacia todos los tejidos cuando el corazón está en contracción. Cuando el ventrículo se contrae, la sangre sale a través de la apertura de las válvulas sigmoidea aórtica y a través de los vasos sanguíneos llega a los tejidos. ¿Cuándo? Cuando el corazón está contrayéndose, cuando el corazón está en sístole. Pero en ese momento, el corazón no podría irrigarse porque hay demasiada fuerza tensil, demasiada tensión en el tejido del corazón como para que la sangre pueda ingresar. Es por ello que el corazón se va a irrigar cuando esté en relajación o diástole. Aquí vemos un esquema de cómo es que va a aumentar el flujo sanguíneo por la arteria coronaria, coronaria derecha, coronaria izquierda. Como vemos, arriba tenemos la diferencia de presión aórtica. Aquí tenemos un aumento de la presión aórtica, está en fase de sístole, y aquí tenemos un descenso de la presión aórtica, que es la fase de diástole. ¿Cómo es el flujo sanguíneo por las arterias coronarias? En la etapa de sístole es ligero, o sea, asciende un poco, pero luego se estaciona y luego disminuye, pero en la fase de diástole mira la gran curva de ascenso que tiene. Otra cosa que notamos, aparte de que el corazón recibe mayor flujo sanguíneo en la fase de diástole del ciclo cardíaco, es que entre coronaria izquierda y coronaria derecha, es la coronaria izquierda la que tiene mayor flujo sanguíneo. La coronaria derecha tiene menor flujo sanguíneo. ¿Y esto por qué? Porque la cámara cardíaca de las cuatro que comúnmente conocemos, que más trabaja, es el ventrículo izquierdo. Por ende, este ventrículo necesita mayor aporte sanguíneo. Es así que la coronaria izquierda tiene que poseer más flujo sanguíneo. Estos vasos coronarios, por diferentes mecanismos, van a generar vasodilatación o vasoconstricción, dependiendo de lo que necesite el corazón. Eso se llama regulación miogénica o autónoma de los vasos sanguíneos coronarios. Uno de las sustancias o moléculas que explica por cómo es que ocurre la vasodilatación en estos vasos es la adenosina. La adenosina es una molécula producida por el tejido parenquimatoso del miocardio
y esta es enviada hacia las células que rodean a los vasos sanguíneos. ¿Para qué? Para que se produzca relajación. Vamos a resaltar entonces una molécula vasodilatadora en cuanto al corazón, adenosina. Pero también tenemos al óxido nítrico y también a la prostaglandina I2, o también conocida como prostaciclina. Hemos resaltado en este gráfico 3 de las principales moléculas que van a llevar ¿a qué? A una relajación de la musculatura de los vasos sanguíneos coronarios. ¿El corazón tiene propiedades? Claro que sí. El corazón tiene diferentes propiedades y estas propiedades va a depender de lo que haga o que pueda hacer el corazón. El corazón se puede excitar, particularmente está compuesto de fibras cardíacas, también conocidas como cardiomiocitos. En el cuerpo humano, las células que tienen la capacidad de excitabilidad y generar impulsos como tal, de diferencial de potencial, lo que conocemos como potencial de acción, son las neuronas, las células musculares, y ahí entra músculo liso, músculo cardíaco y músculo esquelético, y los miofibroblastos. Entonces, el miocardio tiene propiedades de excitabilidad y que pueden aumentar. Tiene la capacidad, la célula cardíaca o miocardio, de poder aumentar el grado de excitabilidad o disminuir su grado de excitabilidad. Y a esto le llamamos la propiedad de batmotropismo. Batmotropismo positivo significa que el miocardio está aumentando la capacidad de excitabilidad. Batmotropismo negativo sería que disminuye la excitabilidad. También puede aumentar el tiempo en el cual el impulso pasa por la fibra cardíaca, lo que lleva a un aumento del tiempo de contracción o una disminución de este, lo que repercutiría de forma inversamente en la duración del ciclo cardíaco. ¿Cómo es eso, Doc? A esa propiedad le llamamos cronotropismo. Cronotropismo positivo significa que el corazón tiende a disminuir la velocidad de conducción del impulso cardíaco y por ende aumenta la frecuencia cardíaca. Eso se llama cronotropismo positivo, aumento de la frecuencia cardíaca; cronotropismo negativo, disminución de esta. Dromotropismo, como tercera propiedad del miocardio, tiene que ver con el grado de cómo conduce el impulso eléctrico. Esta conducción o capacidad de conducirlo más rápido, más lento hacia otras fibras, se va a llamar dromotropismo. Propiedad de conductibilidad, dromotropismo positivo, aumento de esta; dromotropismo negativo, disminución de la misma. Inotropismo, que podría decirse que es la más común, de repente en tu facultad solo te van a mencionar cronotropismo e inotropismo. El inotropismo tiene que ver con la fuerza, lo que vendría también a denominarse contractibilidad. Inotropismo positivo, el corazón o el miocardio aumenta la fuerza de contracción. Inotropismo negativo, la disminuye. Lucitropismo tiene que ver con el grado contrario al inotropismo, es decir, la capacidad del miocardio de distenderse, mientras que inotropismo era la capacidad de contraerse, contractibilidad; lucitropismo es la capacidad de distensión, distensibilidad. Hemos aprendido entonces las 5 propiedades básicas y fundamentales del miocardio, o también pueden ser conocidas como propiedades del corazón. Vamos a ahora comentar sobre el metabolismo cardíaco. Así como las células cumplen sus determinadas funciones, el corazón, la principal función que cumple es la contracción. Esta célula miocárdica, esta célula contráctil, debe necesitar hacer metabolismo para obtener energía. ¿De dónde es que obtiene la energía el corazón? ¿Cómo es que es el metabolismo cardíaco? La energía del miocardio principalmente está sustentada en la degradación de ácidos grasos libres, pero también se pueden usar cuerpos cetónicos. Y como tercer punto, la glucosa. Mientras que para la mayoría de las células del cuerpo humano, la principal ruta por la cual se obtiene energía, el principal metabolismo es la degradación de glucosa, en el corazón no es así. En el corazón la principal es ácidos grasos, y te invito a que lo remarques porque es motivo de pregunta. Hay vías metabólicas que se desarrollan, claro. Degradación de glucosa, solamente 2% de las vías metabólicas. Lo demás son procesos oxidativos, 98%, para degradar cuerpos cetónicos y para degradar ácidos grasos. Procesos oxidativos que tienen que ver con llevar estos componentes hacia el ciclo de Krebs. ¿Cómo llevo los componentes de ácidos grasos y cuerpos cetónicos al ciclo de Krebs? Transformándolos en acetil. Entonces, vamos a transferir la acetilcoenzima A través de una proteína que va a llevar este acetilcoenzima A hacia la mitocondria. Y esta transferencia
del acetilcoenzima hacia la mitocondria va a permitir la producción de energía, ¿correcto? Producción de energía, recuerden esto. Segundo punto a tratar con respecto a esta primera clase, que es la de generalidades del sistema cardiovascular. Vamos a mencionar sobre los mecanismos que suceden o que se activan cuando hablamos de un proceso de hemorragia. A ello le denominaremos adaptación en hemorragia. La hemorragia es un proceso por el cual se extravasa la sangre. Salen de los vasos sanguíneos el componente vascular. La sangre sale. Si la sangre sale del vaso, hay una disminución de esta en el componente vascular. A eso le llamamos disminución del volumen sanguíneo, también conocida como disminución de volemia. Pero las hemorragias se pueden clasificar en hemorragias masivas, que clásicamente son mortales, o hemorragias pequeñas, ¿no? Porque si la hemorragia es la extravasación de sangre de un vaso sanguíneo, va a depender cuál es el vaso sanguíneo que ha perdido continuidad o solución de continuidad, se ha roto y esté sangrando. Por ejemplo, vasos sanguíneos puede ser un capilar, ¿no? Cuando nos hacemos un pinchazo con una agujita para la toma de alguna muestra en el pulpejo del dedo, ahí estamos ocasionando una hemorragia, pero de tipo capilar. Es una hemorragia que rápidamente va a parar. Pero si dañamos estructuras vasculares superficiales como son las venas, la sangre va a salir en un mayor volumen. Y aún más y con mayor fuerza va a salir si el daño es a nivel arterial. La hemorragia la podremos clasificar en hemorragia capilar, venosa y arterial. ¿Cuál es la que disminuye más volumen sanguíneo? La arterial. Pero la venosa no se queda atrás. Son las dos las que pueden originar disminución del volumen sanguíneo. Cuando se disminuye el volumen sanguíneo, debemos recordar que el volumen sanguíneo permite que el corazón retome nuevamente sangre, trague sangre, impela sangre. Si el volumen sanguíneo está disminuido, el corazón va a tener mayor dificultad para introducir sangre a su cámara ventricular. Por eso que vamos a decir que el retorno venoso va a disminuir. A la disminución de la volemia disminuye el retorno venoso. Y si disminuye el retorno venoso va a suceder otros mecanismos que vamos a hablar a continuación. Pero antes de continuar con ello, hablemos de que la disminución de volumen sanguíneo va a hacer que tú dispongas de menos sangre para enviar al tejido. Y si dispones de menos sangre para enviar al tejido, entonces el flujo sanguíneo hacia los tejidos va a estar disminuido. Flujo sanguíneo regional disminuido. Ahora, retomemos esto. ¿Qué sucede cuando hay un menor retorno de sangre hacia el corazón? El corazón no se va a llenar como debería, se va a llenar menos. Cuando el corazón está en diástole, en la fase de llenado, se va a llenar menos, porque menos sangre está retornando a este órgano. A eso fisiológicamente diríamos que el corazón está llenándose al final de la diástole con menor volumen. Todo lo que dije lo podemos reducir en disminución del volumen telediastólico. Volumen al final de la diástole ha disminuido en el llenado. Muy bien. Luego, ¿qué sucede si disminuye el volumen telediastólico? Hay una ley en el corazón que se llama la ley de Frank-Starling. A la disminución del volumen telediastólico hay una disminución de la distensibilidad del ventrículo. Y si el ventrículo no se está distendiendo mucho porque hay poco volumen, entonces tampoco se contraerá con la misma fuerza. Con menos fuerza se contrae y por ende disminuye el volumen de eyección. El volumen de eyección tiene que ver con el gasto cardíaco. Recordemos que en fisiología el gasto cardíaco se calcula volumen de eyección por frecuencia cardíaca. Esto va a repercutir entonces de que a la disminución de volumen de eyección, que normalmente en personas estándar y de tamaño promedio es de 70 mililitros, va a disminuir en el proceso de hemorragia, producto de todo lo que hemos conversado anteriormente. ¿Y esto a qué conlleva? A una disminución del gasto cardíaco. Doctor, si el gasto cardíaco disminuye, yo me acuerdo, o si no lo aprenderé en el curso, de que el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica median o intermedian una de las principales variables conocida como la presión arterial. La presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. La disminución del gasto cardíaco disminuirá la presión arterial. ¿Y qué sucede si la presión arterial está disminuida, doctor? Hay receptores que controlan y vigilan la presión arterial en tu cuerpo. Si la presión arterial disminuye, los receptores que captan presión baja disminuyen. Se activa. Aquí está. Los receptores que captan presión baja se van a activar. ¿Y qué van a hacer? Van a activar el sistema nervioso que permite que aumente los mecanismos
para subir la presión arterial. ¿Y cuál es el principal sistema autonómico que controla mecanismos para subir presión arterial? El sistema nervioso simpático. Por eso decimos que cuando los receptores de baja presión detectan baja presión, activan al sistema nervioso simpático. Y eso decimos que el cuerpo humano va a liberar catecolaminas para generar estos procesos que suban la presión. ¿Sí? Retomemos por aquí para poder integrar estas dos vías. La disminución del flujo sanguíneo regional va a originar que los tejidos sufran un déficit de flujo sanguíneo. Un déficit en nutrientes, un déficit en liberar los desechos del tejido, porque el flujo sanguíneo también se lleva los desechos, y un déficit en la oxigenación. Entonces, ¿qué va a suceder en los tejidos? Baja oxígeno, sube el CO2, porque como no está fluyendo sangre hacia esos tejidos, no se está llevando el CO2, ese CO2 sube, y va a bajar el pH como consecuencia del ascenso de CO2. ¿Por qué? Porque el CO2 sale a sangre, el CO2 es transformado por una enzima, o si no de forma espontánea, a bicarbonato, el CO2 con el agua se forma el ácido carbónico y de ahí se forma bicarbonato más el protón, y ese protón acidifica el medio, y por ende el pH baja. ¿Qué sucede con todas estas alteraciones que están ocurriendo en los tejidos? Van a ser captadas por receptores de cambios químicos, de moléculas. Estos se llaman quimiorreceptores. Estos quimiorreceptores van a detectar la baja de oxígeno, baja de pH, el ascenso de CO2, y eso va a devenir en una activación también del tono simpático. Como pueden notar, el proceso de hemorragia con la disminución de la volemia lleva dos mecanismos que activan receptores. Por un lado, los receptores de baja presión y por otro lado, los quimiorreceptores. Activando de esta manera el tono simpático, ¿para qué? Para aumentar la frecuencia cardíaca, es la manera como se responde, cómo nos adaptamos a un proceso de hemorragia que disminuya volemia. No toda hemorragia, sino hemorragia que disminuya volemia. ¿Qué sucede? El paciente va a empezar a tener una frecuencia cardíaca elevada. ¿Para qué? Para tratar de aumentar el gasto cardíaco porque está disminuido, recuerda, por la disminución de volemia. ¿Qué más? Va a llevar un aumento de la fuerza de contracción, aumento del inotropismo. El corazón va a aumentar su contracción por las catecolaminas que están llegando a él. Y esto aumenta el volumen de eyección, por consiguiente aumenta el gasto cardíaco. Actividad del tono simpático aumentada va a aumentar la venoconstricción. Las venas se van a constreñir aumentando el retorno venoso. Y el aumento del retorno venoso aumentará el gasto cardíaco. Por otro lado, también el tono simpático aumenta la constricción de arteriolas. Y si aumenta la constricción de arteriolas, se aumenta la resistencia vascular periférica. ¿Sí? Recuerden que el aumento del gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, cualquiera de los dos o los dos van a llevar al aumento de la presión arterial, que es lo que finalmente queremos, ¿no? Porque ¿qué originó la hemorragia? Disminución de la presión arterial. Hay que aumentar. El tono simpático también llega a permitir la liberación de angiotensina. Al liberar más angiotensina, más vasoconstricción, es otra forma como a través de una hormona se lleva a contracción de la vasculatura. Pero la angiotensina cumple otra función, aumentar la liberación de aldosterona por la glándula suprarrenal. Y la aldosterona liberada va a ir al riñón. La aldosterona liberada en el riñón aumenta la reabsorción. ¿Y esto a qué lleva? A que aumente el volumen sanguíneo. Esto repercute en el aumento del retorno venoso y por consiguiente aumento del gasto cardíaco. Con esto, chicos, hemos concluido con la explicación de cómo la hemorragia, al disminuir volemia, activa receptores porque ha originado una disminución de presión y aumento de sustancias químicas y disminución de otras para llevar a activar el tono simpático y revertir esta disminución de presión arterial, aumentando el gasto cardíaco por un lado, como lo han visto, y por otro lado, aumentando la resistencia vascular periférica. No todo es eterno, porque estos mecanismos van a funcionar siempre y cuando esta disminución de volemia nos siga. Mientras paremos la hemorragia, podemos, esa disminución de presión con estos mecanismos y con la ayuda de que hemos parado la hemorragia, volver a una presión normal y recuperar volumen, ¿no? Si ha perdido mucho volumen el paciente, hay que colocarle volumen para poder recuperar y que la presión arterial no se vea afectada. Si la presión arterial disminuye mucho, si no paramos el sangrado, sigue disminuyendo la volemia, la presión arterial va a llegar a límites bajos, en los cuales hablamos de hipotensión y que te puede llevar a shock. La hipotensión por debajo de 90 milímetros de mercurio en presión sistólica y por debajo de 60 milímetros de mercurio en presión diastólica origina shock.
Bien, chicos, con esto hemos concluido nuestro 13 Aprendiendo para la Vida.